En el transcurso de los últimos 100 años, América Latina y Chile han experimentado transformaciones profundas que han cambiado considerablemente la organización del espacio, la forma de convivencia y la dinámica de la sociedad. Entre los procesos más destacados, como la urbanización acelerada, los movimientos migratorios y los cambios demográficos. El planteamiento de este problema se centra en las contradicciones que atraviesan estos procesos. En primer lugar, la urbanización en América Latina ha alcanzado niveles cercanos al 80% de la población total. Esta misma siendo una industrialización diversificada, como pasó en Europa o Norteamérica, así creciendo en las culturas chilenas. En Santiago de Chile se observa una concentración de servicios y empleos y viviendas en determinados sectores, mientras que la periferia concentra población de menores recursos, viviendas sociales y déficit en infraestructura, como se puede observar en Santiago Centro. En segundo lugar, los procesos migratorios han sido últimas de las 3 décadas, en las últimas 3 décadas han transformado significativamente la composición social y la cultura de la región, como he dicho anteriormente. Cuales países como Perú, Colombia, Haití y especialmente de Venezuela se pueden notar una variedad amplia de personas extranjeras. La justificación de este estudio se encuentra en la necesidad de abordar estos fenómenos de manera integral, estudiar la migración y sin considerar los flujos migratorios invisibiliza la manera en que los nuevos habitantes transforman el espacio urbano y reconfiguran los barrios. Bueno, profesor, yo, Martín Silva, voy a hablar sobre el ítem 2, el cual es la urbanización en Chile y en América Latina, sobre todo en los últimos 100 años. Para empezar, es importante contextualizar que la urbanización en América Latina durante el siglo XX, lo que llamamos de siglo XXI, ha sido un proceso social y territorial muy acelerado, en la que empezó durante los inicios del siglo XX, donde la población no urbana vivía principalmente afuera de las ciudades, debido a la ganadería, a la extracción de materias primas o la agricultura, algo que con el pasar del tiempo fue cambiando y esa misma población se fue a trasladar a las grandes ciudades. Para empezar, es importante saber que durante los primeros 50 años las ciudades empezaron a desarrollarse de manera muy brusca, debido a que la población se iba para esos lugares debido a la nueva oportunidad de trabajo, la concentración de industria, los servicios que empezaban a tener más demanda o la concentración de poderes estatales, como es en el caso de nuestra capital, Santiago de Chile. Algo que también sucedió, por ejemplo, en Sao Paulo, en Brasil, la cual empezó a desarrollarse debido a la industria textil y posteriormente por la industria automotriz, convirtiéndose, por ejemplo, en una capital del mundo automovilístico sudamericano. Ya para la segunda mitad del siglo XX, este proceso se empezó a notar mucho más, debido a que durante la década de los 50, la población urbana en Latinoamérica era representada por un 41%, algo que 50 años después, en el año 2000, esto ya representaba un 75%. Esto demostraba de cierta parte que la urbanización era un proceso particularmente intenso, algo que para países como Perú o Bolivia no fue de la misma manera, ya que fue un proceso mucho más complejo, más largo, debido a grandes impactos de la sociedad, a impactos políticos, migratorios o simplemente por modelos de desarrollo. Ya para algo más actual, durante el siglo XXI, América Latina es una de las regiones más urbanizadas dentro del mundo, ya que alrededor del 81% de la población vive en ciudades. Pero este dato puede ser algo engañoso, ya que las ciudades latinoamericanas presentan una fuerte diferencia en la calidad de vida según el sector donde te ubiques. Por ejemplo, dentro de Santiago puedes ubicarte dentro de un barrio de lujo, muy modernizado, y a la vez te puedes encontrar un barrio de gente de bajos recursos, gente con problemas de acceso a servicios básicos, por ejemplo. Es importante saber que la mayoría de las ciudades de América Latina presentan estas grandes desigualdades en infraestructuras o en servicios. Por ejemplo, en Santiago el crecimiento urbano fue muy expansivo y a la vez muy desordenado, provocando que comunas de gente de clase media baja como San Bernardo, Maipú, Puente Alto no puedan vivir la misma calidad de vida que sectores del noroeste de Santiago como pueden ser Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea, donde se encuentra la población con mayor ingresos dentro de la ciudad e incluso dentro de todo Chile, provocando un patrón desigual y guiado según los ingresos de cada persona. Esto en otros países se puede encontrar en el mismo Sao Paulo, como mencioné anteriormente, con las favelas, por ejemplo Argentina, en Buenos Aires, con comunas como Palermo o Recoleta, las cuales son sectores de clase media alta
y las villas se encuentra la gente con menores ingresos dentro del país. Y por último, es importante resaltar la importancia de la sustentabilidad dentro de la urbanización de las ciudades de América Latina, debido a que es uno de los temas más controversiales dentro de la región, debido a que gran parte del continente está rodeado de extensas áreas verdes como bosques o selvas, y estas mismas se están deteriorando gracias al consumo de vehículos, de la tala de árboles, de las emisiones contaminantes dentro del aire, pero sobre todo tener la conciencia de saber cuidar nuestras áreas verdes, nuestro ecosistema y cuidar nuestro medio ambiente, ya que sin esto la urbanización se podría convertir en un gran problema a futuro. Ahora le pasaré la palabra a mi compañero Joaquín Fernández con el ítem 3. En las últimas 3 décadas, la migración, tanto interna como internacional, ha crecido de forma sostenida, transformando profundamente la sociedad en Latinoamérica. Este fenómeno responde a múltiples factores como la pobreza, la violencia, el cambio climático, la búsqueda de mejores oportunidades y la existencia de redes familiares en los países. Se distingue entre migración internacional, que implica cruzar fronteras y enfrentar desafíos legales y culturales, y migración interna, que ha impulsado la urbanización y el crecimiento de la metrópolis dentro del país. Casos destacados: el éxodo venezolano, con más de 7 millones de migrantes desde mediados de 2010, que ha impactado fuertemente a países receptores como Colombia, Perú y Chile, generando al principio solidaridad, pero luego tensiones sociales y políticas. La migración boliviana-argentina, histórica y culturalmente arraigada, que ha dado lugar a comunidades consolidadas, aunque también ha enfrentado discriminación. La migración interna en países como Colombia, donde el conflicto armado ha desplazado a más de 8 millones de personas hacia zonas urbanas. Económicamente, los migrantes suelen cubrir vacantes laborales desatendidas y también aportar el crecimiento económico a través del consumo y remesas. Culturalmente enriquecen la diversidad, aunque también enfrentan prejuicios y xenofobia, alimentados por discursos políticos o mediáticos negativos. El cambio climático se perfila como una causa creciente de la migración, con proyectos que indican que millones podrían ser desplazados en las próximas décadas. Las respuestas de los países han variado, mientras algunos como Colombia y Argentina han adoptado políticas más inclusivas, otros como Chile han endurecido sus medidas migratorias. La migración ya es un fenómeno estructural en América Latina, que exige políticas públicas inclusivas, cooperación internacional y un cambio en la narrativa pública que reconozca los aportes de los migrantes al desarrollo de la migración. Bueno, yo voy a hablar del ítem 4, que son los cambios demográficos. En los últimos 40 años, Chile ha vivido un cambio demográfico muy profundo que ha transformado no solo la forma en que se organiza la población, sino también el modo en que el país se piensa en términos de educación, salud, pensiones y urbanismo. Lo que antes era una sociedad marcada por una natalidad alta y una población relativamente joven, hoy se ha convertido en un país que envejece rápidamente, con menos nacimientos y con personas que viven más tiempos que nunca en la historia. Estos cambios son parte de la llamada transición demográfica, un proceso que no solo ocurre en Chile, sino que en el resto de América Latina, aunque en nuestro país se ha dado de forma más acelerada y más temprana que en la mayoría de los vecinos de la región. En los años 80, las familias chilenas solían ser numerosas. Era común que nacieran varios hijos en un mismo hogar, lo que se reflejaba en una tasa de natalidad superior a 20 nacimientos por cada 1000 habitantes. Con el paso de las décadas, ese número ha bajado de manera constante hasta situarse hoy en alrededor de 12 nacimientos por cada 1000 personas, una de las cifras más bajas de América Latina. Esto significa que en Chile nacen cada vez menos niños y que las familias han optado por tener menos hijos, ya que sea por razones económicas, laborales, de acceso a la anticoncepción o por los cambios en los estilos de vida y en la manera de proyectar el futuro. La mortalidad también cambió de manera significativa. En las últimas décadas, la salud en Chile mejoró gracias a la vacunación, el acceso a agua potable, la expansión de la atención primaria y una mejor alimentación en comparación con otras épocas. Todo esto ayudó a reducir las muertes por enfermedades infecciosas y a prolongar la vida de la población.
Actualmente, la esperanza de vida supera los 80 años, mientras que en 1980 rondaba apenas los 70. Aunque hoy los principales problemas de salud ya no son las enfermedades transmisibles, sino las crónicas y degenerativas como la diabetes, la hipertensión o los distintos tipos de cáncer. Lo cierto es que la población está viviendo más tiempo que nunca, y eso genera un cambio enorme en la composición del país. El envejecimiento poblacional es quizá la consecuencia más visible de esta transición demográfica. Hace 40 años, las personas mayores de 65 años representaban un porcentaje bajo de la población total. Era más o menos cercano al 6%. Hoy ese grupo ya sobrepasa el 13% y se proyecta que en las próximas décadas siga creciendo con fuerza. Al mismo tiempo, la proporción de niños y jóvenes disminuye, lo que significa que el país se acerca a un escenario donde habrá más adultos mayores que niños. Esto representa un desafío enorme en múltiples áreas, porque cambia las prioridades sociales y obliga a adaptar la forma en que funcionan las políticas públicas. Uno de los ámbitos donde más se nota este cambio es en la educación. Con menos nacimientos, las matrículas en jardines infantiles y en colegios han disminuido, lo que provoca que haya escuelas con menos alumnos e incluso algunas que han debido de cerrar en sectores rurales. Esto puede parecer negativo, pero también tiene un lado positivo, ya que la baja en la matrícula permite en teoría invertir más recursos por estudiante y mejorar la calidad de la enseñanza. Al mismo tiempo, la menor cantidad de jóvenes presiona al sistema educativo a enfocarse en la formación técnica y profesional de calidad, porque el país necesitará trabajadores más preparados para sostener una población envejecida. En la salud, los efectos son todavía más notorios. Si en el pasado gran parte de la atención estaba puesta en la salud materno-infantil, hoy las demandas se han desplazado hacia la atención de adultos mayores. Las enfermedades crónicas, la necesidad de controles médicos permanentes y los tratamientos de alto costo para prolongar la calidad de vida de los ancianos han llevado al sistema a un punto de gran exigencia. Esto significa que en Chile debe invertir más en especialistas en geriatría, en cuidados prolongados y en infraestructura hospitalaria adaptada a personas mayores, lo que no siempre se ha logrado con la rapidez necesaria. El sistema de pensiones es otro de los ámbitos más afectados por la transición demográfica. Con menos nacimientos hay menos jóvenes entrando al mercado laboral y con una población que vive más tiempo cada trabajador activo debe sostener a un número mayor de jubilados. Esto genera tensiones en el financiamiento y pone en duda la sostenibilidad del modelo de pensiones actual, que ya es ampliamente criticado. El envejecimiento hace que la discusión sobre reformas previsionales sea urgente, porque el país necesita formas más solidarias y eficientes de asegurar un ingreso digno para quienes dejan de trabajar. Bueno, en resumen, Chile de hoy es muy distinto al de hace 40 años en términos demográficos. Las familias son más pequeñas, las personas viven más tiempo y la proporción de adultos mayores sigue creciendo. Estos cambios no son solo números, sino realidades que transforman la vida cotidiana, la manera de educar, la forma en que se organizan las ciudades y las políticas que deben implementarse para asegurar un futuro equilibrado. Entender la transición demográfica es clave para anticipar los desafíos del mañana, porque de ella depende cómo vamos a convivir en un país que, aunque sea más envejecido, también tiene la oportunidad de ser más justo, más preparado y más consciente de sus necesidades sociales. En cuenta, más del 85% de la población latinoamericana vivirá en ciudades, consolidando a la región como una de las más urbanizadas del mundo. En Chile, Santiago seguirá siendo el centro principal, pero ciudades intermedias como Antofagasta o Concepción crecerán como polos de desarrollo. El gran desafío será evitar la segregación, impulsar transporte público, vivienda bien localizada y planificación urbana sustentable frente a la crisis climática. Las migraciones también marcarán el futuro, persistirán flujos por crisis políticas y económicas, sumados a las migraciones climáticas por sequías, inundaciones y subida del mar. Esto exigirá cooperación regional, marcos legales flexibles y corredores humanitarios. Si bien la migración genera tensiones, también aporta diversidad, innovación y desarrollo. En paralelo, Chile enfrentará un fuerte envejecimiento. En 2050, casi un tercio de la población será adulta mayor. Esto presionará los sistemas de salud y pensiones, demandará ciudades inclusivas y transformará el mercado laboral. Según cómo actúen los estados, se abrirán 3 escenarios, uno inercial, con más desigualdad, uno de transición parcial, con mejoras limitadas, o uno sostenible, con integración social, envejecimiento activo y ciudades resilientes. El gran reto es avanzar hacia este último.